Creo que una de las maravillosas analogías que uno pudiera leer, no tan fácil a veces de interpretar, es esa analogía que trazó John Bunyan de la vida cristiana como un caminante que huye de la tierra de la destrucción. Una manera de decir del individuo que se convierte al Señor y empieza su vida cristiana, y es muy bien asemejada a un camino donde hay de todo, principalmente asuntos complicados y peligrosos. Ya usted sabe que el protagonista cristiano no siempre fue recto, es decir, derechito, sino que para allá cayó en un pozo, casi se ahoga, casi lo mata el diablo, se perdió, se durmió, se descuidó, casi pierde la esperanza, casi es seducido en la ciudad de la vanidad, y tantas cosas le pasan a él. Pero la alegoría es válida, la alegoría es muy cierta. Y tiene que ver, hermanos, con nuestra vida cristiana. Vivir la vida cristiana no es fácil, a menos que usted no esté viviendo la verdadera vida cristiana. La vida cristiana alrededor tiene un paisaje hermoso y tiene cosas bellas, excelentes, gloria a Dios, vamos para el lugar celestial. Y sin embargo, hermanos, la vida cristiana tiene complejidades, eso nadie lo va a negar, y son inevitables, hermanos, son inevitables. Gran parte de nuestra lucha como cristianos, escuche, no como personas solo, como cristianos, va a ser cómo cada día permanecemos firmes en nuestra fe. No piense que son exámenes que si usted los pasa, ya pasamos a la próxima materia. Son exámenes diarios, pruebas diarias, que compiten y combaten nuestra fe. Cada día, hermanos, a veces cedemos, a veces avanzamos, pero hermanos, la gran lucha es no el que empiece el camino cristiano, el que termine. Muchos han empezado el camino cristiano, usted lo sabe. No estoy hablando desde la perspectiva de la elección, ni de la perspectiva espiritual de la soberanía de Dios, donde todo aquel que es elegido por Dios, comenzando el camino, lo terminará. No sin pruebas y dificultades, pero lo terminará. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que se ve, de cómo se ven las cosas. ¿Cuántas personas han ingresado al camino cristiano muy animados, muy fervorosos? Quizás los ha visto sortear una y otro asunto, pero ya llegará una circunstancia, una providencia que empiece a apartarlos poco a poco, y hoy ya no están en ninguna clase de vida cristiana. Empezaron, pero aquí el punto no es empezar, sostenerse, hermanos, sostenerse. Mi padre me cuenta una anécdota en su juventud, donde lo ve, era buen corredor, y nadie le había enseñado que una carrera larga, usted no debe empezar a toda velocidad, sino que debe medir su fuerza. Y pues él, confiado en sí mismo y en su capacidad juvenil, dijo: yo corro más rápido que estos, y en efecto,
corrió más rápido que estos hasta la mitad de la carrera. Y tuvo que ver pasar a los que empezaron más medido, más despacio a su lado. Hermanos, no es el que inicia, es llegar, hermano. Y ninguno de nosotros, como se ve, hemos llegado. Tenemos la esperanza, llegaremos. Pero hermanos, vivir como forasteros en este mundo es una providencia que nos acompañará durante toda la vida. Somos forasteros, entiéndalo. Por favor, no es de aquí. Usted está aquí de paso. No se amarre tanto aquí. Es de paso, es de paso. Somos forasteros, somos extranjeros, somos peregrinos. Estamos aquí, sí, es necesario, pero somos forasteros. Hermanos, y mantener una fe firme, conservar nuestras doctrinas en toda su pureza en nuestro corazón, aferrarnos a las prácticas bíblicas, conservar la fe en Cristo en muchas pruebas y tentaciones, mientras convivimos constantemente con incrédulos, malvados y opositores del Evangelio y de las prácticas bíblicas, tiene un precio, es real. Nadie, hermano, que entre a una guerra sale igual que como entró. Algo se lleva, algo se lleva. Así que aquí, hermanos, debemos ser claros que nuestro camino va a ser complejo. Y parte de este camino, como lo narra el Salmo, es una de las situaciones, o nos presenta este Salmo, una de esas situaciones en las que debemos perseverar en la fe. Yo sé que el camino cristiano es más que eso, pero este Salmo se enfoca en una parte, y son los peligros reales que nos acechan debido al trato inevitable con aquellos que no comparten nuestra fe. No es el único asunto que nos va a pasar en la vida cristiana. Hay otras cositas más. Pero el Salmo va a enfocar este asunto, que perseverar en la fe tiene un gran peligro, un peligro real, que viene del trato inevitable que tenemos con aquellos que no comparten la fe, quienes por su propia naturaleza y sus propios medios buscarán dificultar nuestra vida aquí en la tierra. Y hermanos, no estoy hablando, y quiero subir esto de nivel, de estrato, no estoy hablando del compañero de trabajo que me hizo mala cara, es el enemigo de mi fe. No, es enemigo suyo de trabajo y punto. Los ladrones son enemigos de su plata, no de su alma, tranquilo. También tenga cuidado de eso, ¿no? Pues estamos en la vida, hermanos, no sea insensato. Son los enemigos de la fe y del alma. Estén envueltos como estén envueltos, en la forma de un amigo, de un compañero de trabajo, de una situación, cualquiera sea, son enemigos del alma, que no están pensando en dejarlo a usted sin trabajo, no. Están pensando en quitarlo a usted del cielo. No están pensando en inventar un chisme para hacerlo sentir mal. No. Los enemigos del alma están pensando cómo usted mancha su profesión de fe, cómo usted se detiene, cómo mira atrás después de haber confesado a Cristo. Los enemigos de nuestra alma quieren minar nuestras convicciones, nuestra pureza, el que podamos seguir creyendo. Seguramente hay más demandas en la vida de fe, pero el Salmo se enfoca en una de las que es más recurrente, nuestro trato con los que no creen. Y los que entendemos, hermano, que nuestra lucha no es contra carne, sabemos que atrás de eso hay peligros reales para nuestra alma. Necesitamos sabiduría divina para vivir en medio de los peligros que conspiran contra nuestra fe. Y en este salmo hay sabiduría divina, hermanos. Gloria a Dios por eso. Porque aquí no es lo mejor que David pudo aconsejar. Mira, a mí me ha pasado esto, pero yo les aconsejaría esto. No, hermanos. Es David inspirado por Dios.
es sabiduría divina, es una manera de compasión. El Señor que ha planeado que nuestra ruta sea así, también nos ha dado una carta, una brújula para que podamos aprender cómo es vivir siendo instigado y perseguido por la fe, al no tener otra opción, hermanos, que vivir con los impíos. No tenemos opción. No tenemos opción. Más adelante, otro hombre de Dios, en el Salmo 120, versículos 5 al 7, se lamentó así: ay de mí, que moro en Mesec. Era un lugar afuera de Israel. Y ay de mí, que habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Como somos peregrinos, el mundo no nos tratará como sus hermanos, a menos de que usted ya sea un ciudadano de aquí. Y entonces pues lo van a tratar como uno suyo. Y nadie persigue a uno suyo. Pero si nos mantenemos como creyentes, tanto que hablamos, así ellos nos harán guerra. Es muy doloroso, es angustioso, pero hermanos, peligroso para los íntegros tener su morada entre los malos. Es una necesidad, no podemos salir, pero es peligroso, hermanos. Es peligroso para nuestra alma. Además de ser contagioso, es peligroso. Hermanos, oír sus conversaciones profanas, oír sus groserías, sus temas de conversación, ver sus acciones sucias, observar cómo viven, cuáles son sus intereses, es muy irritante, produce inquietud, pero es un peligro, hermanos, porque algo de nuestro corazón se identifica con eso. Algo. Es un peligro, hermano. No solamente mírelo como una incomodidad, lo es. Es una demanda, es un dolor, por supuesto que lo es, pero el Salmo nos habla del peligro que esto reporta a nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cómo vivir como cristianos en este peregrinaje, donde tenemos tratos con gentes que no siguen a Dios, que persiguen nuestra fe o que son potencialmente tropiezos en la vida cristiana? ¿Cómo vivir aún con los enemigos, el peor, los internos? Que usted puede, hermanos, antiguamente, en algún momento de la historia, a alguien se le ocurrió que si usted quería mantener la fe en esta vida, le tocaba irse a un monasterio. ¿Cuál era el problema? Que usted se llevaba el corazón con usted. Ese era el problema. Entonces no acababa con el problema, porque le quedaban los enemigos de su propia alma. Yo sé que en un monasterio uno no se mete en tantos problemas. ¿Qué problema se puede meter en un monasterio? ¿Verdad? No sé, hice ruido en un pasillo o cosas así, no sé. Pero hermanos, el corazón. Los enemigos, allí están. ¿Cómo vivir cuando tenemos que compartir permanentemente con estos peligros mortales? Vamos al Salmo, hermanos, y al menos por 7 asuntos el salmista nos va a pasar para que aprendamos a vivir. ¿Cómo sostener la piedad en un mundo de maldad? 1. Ore. Ore. Note los versículos 1 y 5 al 9. Versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Note, el salmista oró, versículos 5 al 9. Sustenta mis pasos en tus caminos,
para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, incluyendo los pecados de uno. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Hermano, ¿quiere permanecer firme? ¿Quiere sostenerse en la fe? ¿Quiere sostenerse en la piedad? ¿No quiere desviarse del camino? ¿No quiere mirar atrás? Ore por eso. No lo dé por sentado. Lo hará, de hecho, lo hará. Gloria a Dios, llegaremos. Pero ore por eso. El salmista, que ya nos ha dicho muchas veces que está muy seguro de su esperanza del cielo, no deja de clamar al Señor, Señor, sosténme. Él sabía que Dios lo sostenía, pero Señor, sosténme. Él sabía que Dios lo iba a cuidar, pero todavía clama, cuídame, Señor, sosténme. Cuídame de estas cosas, cuídame de estas otras. Procurar vivir como justos, sin que nuestra fe y esperanza se muevan, solo es posible si Dios nos asiste. Y si esa es la única esperanza que tenemos, que Dios nos asista, entonces, hermano, pidámosla a Dios. Como le he dicho varias veces, hermano, usted puede hacer más que orar, sin duda, pero jamás puede hacer menos que orar. Ore, hermano, por su fe. Ore por su perseverancia. Ore aún por los años que vienen, por su vejez. Hay cosas esperándolo a la vuelta de la esquina que usted no sabe, pero que si usted es sensato y le crea la Biblia, va a orar por ello. ¿Está saludable? En este mundo nadie permanece saludable por mucho tiempo. Entonces, hermano, no crea que porque usted es fitness, una enfermedad no lo va a azotar. Hermano, hay muchas cosas esperando a la vuelta de la esquina y usted haría bien, hermano, en orar, Señor, sosténme. Sosténme en la adversidad, sosténme en la calma, porque lo que muchas veces no hace la adversidad, lo hace la paz. Pregúntele a David. Ore, joven, ore cuando sea joven y ore cuando sea adulto, porque usted dice, cuando sea adulto todo es más fácil, es más difícil. Y ore cuando sea anciano, porque la cosa no se vuelve más fácil de llevar. Y ore, hermano, ore, posiblemente a usted le va a tocar sufrir una pérdida, a mí también. Que el Señor le sostenga. Hermano, ore para que el Señor no le permita entablar una relación interpersonal que lo dañe. Es tan fácil, mañana aparece un amigo, una amiga. No estoy hablando de inmoralidad, simplemente alguien que le desvía a usted, le desvía, le hace olvidar quién es usted, para dónde va. Ore, hermano, ore. Y oremos al Señor que Él nos sostenga. No sabemos qué pasará, pero no se conforme con eso. Ya el Señor me guardará, sí, yo sé que le guardará, pero ore. Ore permanentemente, una y otra vez, pidiendo ayuda y misericordia. Debemos orar además con sinceridad, como dice el versículo 1. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Ore sinceramente al Señor, derramando su corazón ante Él. Sabemos, hermanos, que no fundamentamos nuestra oración en nuestra justicia, sino en la de Cristo. Eso lo sabemos. Pero tampoco soslayamos el hecho que si estamos sosteniendo el mal en el corazón, no pudiéramos orar con limpia conciencia. Entonces ore de forma que pueda decir, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, Señor. Si no andamos en integridad y la ayuda que pedimos es para afirmarnos en un mal camino, la oración se vuelve ilegítima. Ore y oremos suplicando que nos sustente y sostenga. Que Dios nos dé a cada momento aquello que justamente requerimos. A veces, hermano, el camino nos llevará a dar pasos más rápidos y nos tocará caminar más rapidito. A veces, hermano, el camino es difícil y nos va a tocar caminar más despacio. Y a veces estar quietos y conocer que Él es el Señor.
Hermanos, la Biblia contempla cada cosa. Si alguno está triste, haga esto. Si alguno está alegre, haga esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana nos va a llevar a una cosa y la otra, hermano, y no sabemos cómo cómo sostener nuestra fe en medio de estas cosas. Como oró un padre de la iglesia: sosténme, Señor, para que yo me sostenga. Esto es, que sabemos que si nos vamos a sostener es porque Él nos sostiene. Ore manteniendo al frente aquellas perfecciones divinas que nos sostienen. Al menos en 2 versículos, mire cuántas perfecciones de ahí. Yo te he invocado, versículos 6 y 7, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Oremos, hermanos, teniendo en mente a Dios, creyendo que en Dios hay siempre algo que nos ayudará a confiar en Él todos los asuntos. Ore también con fe valiente, ore con fe valiente. Esto es, hermanos, note estas palabras: guárdame como a la niña de tus ojos. No oramos, hermanos, como si no fuéramos hijos, sino como que lo somos. Con fe valiente, que entiende que el Señor puede intervenir, que Él ha prometido guardar a su pueblo, porque nos ama. Sin duda, hermanos, debemos orar con necesidad. Mire el versículo 9: de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y vuelvo y le digo, estoy hablando aún de los pecados que están en nuestro corazón. Dígame si eso no se puede orar de nuestros propios pecados. Señor, guárdame de los que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Hermanos, el enemigo de nuestra alma, el diablo, los enemigos de nuestra fe, el mundo, y nuestro propio pecado en verdad van por nuestra vida. Tenemos la esperanza que no lo lograrán, pero harán todo el intento, hermanos, de desbancar la fe en nuestro corazón. Un creyente que siente el rigor de mantener su fe mientras peregrina la gloria, rodeado de muchos peligros, debe ser creyente de oración. No puede haber un creyente de otra categoría, o si no perece. Es decir, hermanos, que no debería haber un cristiano que ora y un cristiano que no ora. Debería haber solo un cristiano de una categoría que ora, porque ¿qué otra cosa puede hacer un cristiano si no es depender de Dios en oración? Yo sé, hermanos, que estamos afanados con el cambio climático y los cortes de agua y la inseguridad, y no hay un presidente que nos vaya a dar la medida, nunca, nunca. Pero esos no son nuestros reales peligros, hermano. Todos los días se ciernen peligros indecibles sobre nuestra alma. Y hermanos, si es imposible que un creyente no ore sabiendo todo esto. Segundo consejo: ¿cómo sostener la piedad en un mundo de maldad? Segundo, espere de Dios su vindicación. El versículo 2: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. ¿En qué estaría pensando David? ¿En el perseguidor Saúl quizás? ¿En Absalón? ¿En otro rival? ¿Algún otro rey o ejército? Mire, este texto da por sentado que se ha sufrido una pérdida, y también da por sentado que este hombre tiene la posibilidad de vengarse por sí mismo. Piense esto. Este versículo, si usted lo lee bien, da por sentado que este hombre ha sido víctima de alguna injusticia o de una pérdida, y también que tiene la posibilidad de vengarse por sí mismo. ¿Y qué hace? ¿Cómo vive? ¿Quiere sostener su piedad en este mundo? Espere de Dios su vindicación. Uno de los asuntos que regularmente tientan y desaniman nuestro andar en la fe es encontrarnos con un trato injusto o los malos tratos de otros. Eso nos va a pasar a todos, hermano. Usted no es una perla que nadie va a tocar, lo van a tocar. Va a ser objeto de trato injusto, va a ser objeto de pérdidas. A veces no va a entender por qué, a veces lo entendemos, pero a veces no. Y eso va a tentar y desanimar nuestra fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo razonamos?
Pero si he andado fielmente, ¿por qué me dicen? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me tratan injustamente? Yo no sé, hermano, para mí deje de luchar con el por qué y concéntrese en el asunto en sí. Los creyentes a veces tropezamos aquí, pero justamente cuando un creyente es objeto de una pérdida o de una injusticia, es quizá una de las pruebas donde más demuestra si realmente confía o no en Dios, si realmente confía en que Dios es justo y que Dios es sabio. ¿Por qué? Porque cuando no confía en esto, uno mismo se vindica. ¿Me hago entender? Pero que de su presencia venga nuestra vindicación. Si queremos sostener nuestra fe en este mundo, donde sí o sí nos darán en ocasiones un trato injusto que nos desanima, debemos ejercitar la fe para esperar de Dios nuestra defensa. Vuelvo y le digo, hermano, no estoy hablando de los asuntos de esta vida unos y otros, estoy hablando de los asuntos que conciernen a nuestra fe. Ahora note lo que dice el versículo: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Oh, hermanos, esas son palabras. Que si le clamamos a Dios para que vea lo que es recto, cuán importante es orar habiendo hecho lo recto. ¿Quiere sostener la fe? Muy bien, tenga una fe que sostener. ¿Quiere mantener su integridad? Pues tenga una integridad que guardar. ¿Oraría usted así? Señor, vindícame ante el mundo o vindícame ante mis perseguidores, vean tus ojos lo que es recto. Bueno, hermanos, dos maneras. Una, habiendo hecho lo recto, es la primera, o segunda, hacer lo recto después de habernos arrepentido por no haber andado rectamente. Todavía un cristiano puede orar así: Señor, vean tus ojos lo que es recto. Si han dado rectamente por tu gracia, vean tus ojos lo que es recto. Pero si tropecé y caí y pequé, después de haberme arrepentido y hecho lo suficiente para andar en rectitud, todavía puedo orar: Señor, contempla lo que es recto. Procurar pedir justicia a Dios en oración mientras vivimos en injusticia es pensar muy bajo de Dios. Pero, hermanos, confíe en que Dios ama las causas justas. Cuando usted clama al Señor para que sostenga su fe, para que le anime, cuando usted ora al Señor para que guarde a su pueblo en la fe, para que el pueblo de Dios sea perseverante, hermanos, Dios va a vindicar esas oraciones, porque es precisamente lo que el Señor ha prometido para nosotros. Mira la importancia de orar por estas cosas. Son peticiones justas, son peticiones hechas por un pueblo que es tratado a veces con injusticia en esta vida. 3. Ande en integridad. ¿Cómo sostener la piedad en un mundo de maldad? Ande íntegramente. Si hemos de mantener nuestra fe mientras convivimos en medio de una generación maligna y perversa, de obvio, hermanos, no debemos andar como ellos. Debemos andar irreprensiblemente. El versículo 3 enseña: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. La mujer de Job le dijo esencialmente a Job lo que esta condición nos insinúa cada momento. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Piense esto, hermano. Hay una lucha espiritual día a día sobre su vida, sobre todos nosotros, para que no retengamos nuestra integridad. Para que no retengamos. Satanás probablemente conoce que nunca puede destituirle la fe a un hijo de Dios. Probablemente lo entienda.
Él sabe que al que el Señor ha salvado, ese hombre no lo puede hacer perder su fe, pero sí sabe que lo puede hacer manchar su vestidura. Yo sé que nunca Satanás va a decir, mire, este era hijo de Dios y yo le quité su fe, ahora no lo es. No. Pero lo que sí puede hacer el enemigo de nuestra alma es decirle, este hijo de Dios, mire cómo hice que manchara sus vestiduras. Hermanos, ¿aún retienes tu integridad? Hermanos, es mejor que cada día respondamos a esa pregunta, sí, todavía la retengo, por la gracia de Dios. Unos días costará más, otros días costará menos, pero siempre va a costar. Retener la integridad en el mundo. No se aclimate, hermano, no se atempere. Es tan fácil hacerlo. Note, hermano, que cuando una persona entra a un contexto laboral, es cristiano, entra, difícilmente sus amigos empiezan a hablar de la confesión de fe y de las cosas de Dios, pero esta persona sí empieza a cambiar hasta su lenguaje. Empieza con ese tonito mundanito en sus palabras. Probablemente ellos, años después, ni lean una página de la Biblia, pero él sí ha cedido a estas cosas. Eso es atemperarse, eso es aclimatarse. Hermanos, usted es peregrino. No importa, hermanos, si usted va, ¿verdad? Si usted va de paseo a un lugar de tierra caliente, si usted es de aquí, ¿verdad? Usted vaya y usted dice, disfruto, pero llega un tiempo usted dice, ya, este clima me fastidió. ¿Por qué? Pues porque usted no es de aquí. ¿Ya? Hermano, estamos aquí por necesidad, tenemos que escuchar tantas cosas, eso es verdad, pero no se deje moldear del mundo, mantenga su integridad, aun si usted fuera el único justo que quedó en esta tierra. Nunca lo va a hacer, pero aun si fuera el único justo. Nunca mire al lado y diga, pero ¿quién más hace lo que yo? No busque amigos en la fe, en contextos adversos. Quizá usted sea el único. Si lo persiguen por su fe, o si quieren obligarlo, o si lo invitan, o lo seducen a manchar su profesión, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. No consientas, no consientas. Te quieren engañar. Hijo, abre los ojos. Van por tu fe. Quizá ni siquiera ellos sean conscientes, gracias, de que lo están haciendo. Pero es que dice la Biblia que el impío está siendo manejado por Satanás. Y él sí sabe lo que hace. El salmista apela en su oración a la integridad del más alto grado. Versículo 3. ¿Cuál es la integridad del más alto grado? La integridad que nadie ve. ¿Dónde lo ve usted? ¿Has probado? Uno, mi corazón. Usted puede ver mis obras. Usted puede decir, este hombre es íntegro. Ahora míreme el corazón. ¿Ya? Y mire, es la oración que David le hace a Dios. Tú has probado o tú has mirado mi corazón. Y segundo, me has visitado de noche, cuando nadie ve. Integridad al más alto nivel es la que apela el salmista y a lo que sale por los labios. El Señor no solo ha examinado las acciones de David, ha examinado la integridad de David en los contextos y niveles más profundos, y David dice, Señor, ningún crimen has hallado. ¿Qué es lo que no halló Dios? No la ausencia de pecado. David era un pecador también como nosotros, y no vio perfección como tal en David. No, ¿qué no vio? Un pecado sostenido, un pecado abrazado, un pecado justificado, la complacencia en el pecado, aquellos pecados de los cuales eran objeto de calumnias. Eso es lo que Dios no debe ver en nuestro corazón, un pecado que se sostiene, un pecado que se justifica, un pecado al cual uno es complaciente.
No estamos libres de pecado, pero podemos estar libres de culpa por nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, no podemos estar libres de pecado, pero sí podemos estar libres de su culpa por Jesucristo nuestro Señor. Y podemos orar: aun cuando pequé, por tu gracia me arrepentí y corregí mis caminos, y nada inicuo hallaste en mi corazón. Feliz el hombre, dice un comentarista, que puede apelar al ojo omnisciente y al huésped omnipresente y experimentar en ellos seguridad y consuelo. Cuarto, ¿cómo sostener la piedad en un mundo de maldad? Cuídese de agriar su carácter por la presión que constantemente experimenta. Cuídese de agriar su carácter por la presión que constantemente experimenta. Las sendas del destructor nos han tentado muy a menudo, y en especial cuando nos sentimos ultrajados y provocados, y el resentimiento puede que empiece a hacer mella en nuestro interior. Fácilmente el carácter del cristiano puede empezar a convertirse en lo que experimenta. Déjeme explicarle. Peregrinar es duro, hermanos. Es difícil. Y muchas situaciones dolorosas nos hemos tenido que aprender a levantar en la gracia del Señor de las situaciones dolorosas. Eso es verdad. Usted se va haciendo un poquito más duro, ¿verdad? Un problema, usted se repone, se va volviendo un poco más duro, y una circunstancia, y todo esto, hermano, empieza no a hacernos fuertes, sino duros. ¿Entiende la diferencia? Es difícil a veces ver, pero estas providencias aflictivas y hasta las persecuciones por nuestra fe, las ofensas de los que no creen en el Señor, todo eso que está dado, hermano, para hacernos fuertes, a veces lo que hacen es volvernos duros en el corazón. Y el creyente empieza a agriar su carácter por la presión que constantemente experimenta. Puede ser que usted no sepa, pero puede ser que aquí hay alguien que conviva con un cónyuge que es una puntilla, hermano. Pero ¿qué digo puntilla? Es una estaca en el corazón, presiona, ofende la fe, es desobligante, es ofensivo, y el creyente va a la oración, se recupera, vuelve a la oración, se recupera, y empieza, hermanos, perdónenme el coloquialismo, a crear en su corazón un callo, que luego se convierte en una caparazón, donde, hermanos, ya no sufre ni siquiera por esa providencia. Temo decir esto: este hombre, esta mujer, no se hizo más fuerte, se endureció bajo la prueba. Piensa, hermano, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién más ofendido que Él? ¿Quién más perseguido que Él? Y le pregunto, ¿y todavía lloraba? ¿Todavía se enternecía? Ah, sí, hermano, sí. Eso quiere decir que Él se fortaleció, pero nunca se endureció. Nunca confunda una cosa con otra. La dureza es mala. Hermanos, de cualquier forma en la que tengamos que lidiar con el malo, y añadiendo que nosotros con un temperamento saliendo de la corrupción, puede ser muy fácil amargar nuestra vida y empezar a formar un carácter prevenido, desconfiado, malicioso, inflexible, inmisericorde, implacable y más. El versículo 4 enseña: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Deliberadamente el salmista optó por responder a la maldad de la que era objeto. ¿Cómo? Como enseña la palabra, que es la espada del Espíritu. Mire, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. No
que los creyentes no peleemos, sino que peleamos la buena batalla con las armas de nuestra milicia. Toda persona, hermanos, deja una huella en los demás por sus obras. Inclusive los creyentes somos llamados a que la luz de las buenas obras alumbre delante de los demás para que se glorifique a Dios. Bien, ¿quiere dejar una huella como cristiano? Que no sea la huella de un pecado. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Hermanos, no somos los primeros experimentando la presión del mundo. Ya nuestro Señor Jesucristo pisó primero por nosotros esos campos. Nos enseñó a no agriar nuestro carácter y a no conformarnos al ambiente en el que vivimos. Primera de Pedro 2, 22 al 23 suena maravillosamente y es un contraste maravilloso con la filosofía al son que me toquen, bailo. Es decir, como dijo el poeta mundano, yo por la buena soy bueno y por la mala, malo. No, hermanos, un creyente por la buena debe ser íntegro y por la mala, íntegro. ¿Por qué? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, esto era la mala, que no respondía con maldición. Cuando padecía, eso es la mala, ¿qué hacía? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué sería, hermanos, agriar nuestro carácter? Bien, que cuando nos maldicen, vamos a la par, ¿verdad? Solo que no decimos groserías, pero también sabemos cómo hacerlo, ¿no? Los cristianos. Quien cuando le maldecían y cuando padecía, ¿qué? Se quejaba, agrió su carácter, se volvió más duro, más quejumbroso, más desconfiado. No, no agríe su carácter. Hermano, se le está advirtiendo que tantas cosas va a encontrar aquí, délo por sentado. Cuando lo experimente, entonces, ¿por qué reaccionar como si no hubiéramos sido instruidos de antemano? ¿Cómo mantener nuestra fe e integridad en este camino cristiano? Conviviendo con aquellos que pueden ser tropiezo para que perseveremos como hijos de Dios y hasta los enemigos de nuestra propia alma, orando, esperando la defensa divina, andando en integridad, cuidando nuestro carácter según la palabra. Quinto, quedan tres cosas muy importantes, porque creo que en las dos siguientes no hemos advertido el peligro. Quinto, advierta el compañerismo con los soberbios. Tenga mucho cuidado con el compañerismo con los soberbios. No podemos andar como ingenuos aquí. El Señor dijo en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos como palomas, qué bueno. Prudentes, hermanos. Yo sé que las serpientes en otros textos son un ejemplo de algo malo, pero aquí de lo bueno. ¿Qué se rescata de aquí? La prudencia. No sé si usted ha tenido la oportunidad, quizás los de la ciudad solo por Nayibo, pero hermanos, la serpiente, escandalosa no es, sino que es muy medida, ¿cierto? Muy estratégica, como que no podemos decir que mide cada paso porque no tienen pies, ¿verdad? Pero miden cada movimiento. Hermanos, cuidado. Los cristianos pensamos, y ese error lo he visto hasta en mí, que todas las personas le van a tratar como usted le trata.
o que las personas lo van a tratar, al menos cristianamente, más o menos. No, hermano. Yo sé, una cosa es ser malicioso, eso no agríe su carácter, la acabé de enseñar, hermano, pero tampoco sea ingenuo. Y aquí la sabiduría divina nos dice que algunos tienen una soberbia, porque todo está a su favor, versículo 10, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Por eso hablan con arrogancia, hermanos. Hay un tipo de persona en esta vida que es arrogante, parece que todo está a su favor. Generalmente son deslenguados con respecto a Dios, al Evangelio, a la vida de piedad. Ellos, al parecer, están por encima de cualquier ancla religiosa. Son burladores, según 2 de Pedro 3:3. Rechazan la autoridad y blasfeman, según Judas 8. Escarnecen, según Salmo 1:1. Que sean así no es solo un gran problema de ellos para con Dios. Eso ya está, eso es sabido. Pero hermanos, tener personas así en nuestro peregrinar es peligroso para nosotros. Este salmo dice que es peligroso que usted se encuentre con personas soberbias que abren su boca, que parece que todo les va bien y por eso son deslenguados con Dios, con el Evangelio y con la vida de la piedad. Piense, es lógico, si no tienen ningún temor de abrir su boca contra Dios y contra los santos, ¿por qué se detendrían de hacernos daño a los creyentes? Su soberbia es peligrosa, versículos 11 y 12. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Lo suyo no es soberbia de algunas expresiones verbales. Buscarán derribar, desprestigiar, humillar y hasta perseguir a los justos. Aprenda sabiduría, aléjese del individuo soberbio y deslenguado, porque la Escritura dice que va a empezar a acercar su alma hasta que lo derribe. Es un león y no va a descansar hasta que lo haga usted su presa. ¿Conoce gente así? Deslenguados con Dios, como atrevidos, como irreverentes, como que se sienten por encima del bien y del mal. La Biblia dice que debemos guardarnos de ellos. Mire, hermano, nunca se ponga a la par de un deslenguado. Él le va a ganar a usted. A veces ha hecho ejercicio con la lengua, hermano, ¿qué quiere? Le va a ganar. El creyente debe ser más avisado. ¿Quién era Amán? Un hombre arrogante, un hombre deslenguado. ¿Y qué era lo que más en toda la tierra, tantas cosas que hay para sufrir en la vida? ¿Y qué era lo que más lo hacía sufrir? Un creyente. Un creyente. Tenía tantas cosas, de pronto hasta enfermo era, no sé. Pero ¿cuál era su fijación? Todos los días lo intentó que Mardoqueo se le humillara. Mardoqueo creo que lo honraba, pero no estaba dispuesto a quebrantar ni el primer ni el segundo mandamiento de la ley porque era Amán. El creyente debe ser más avisado en el trato con los aduladores, con los orgullosos, con los atrevidos e irreverentes. Le quiero dar a usted, querido joven, si no lo entiende, joven en edad, joven en cristianismo, a ellos no les temblará la mano para tornar su aparente viveza en su perjuicio. Aprenda esto, sabiduría divina, de lo alto, sabiduría celestial. El arrogante y el burlador de cualquier cosa frente a usted es arrogante y burlador de usted y de su fe.
Mire, ese compañero que usted tiene, que se burla de Dios, que hace chistes con Jesús, que hace chistes de la Biblia, que toma el nombre de Dios en vano, ese hombre soberbio, arrogante, porque para hacer eso usted necesita ser arrogante en la vida, ese mismo que se burla de las cosas sagradas delante de usted, se burla de usted a su espalda. Usted es objeto de burla y a través de la broma se lo está haciendo saber. Ese hombre ni lo respeta a usted, pero usted dice que es su amigo. Y van a comer juntos. Y se comparten cosas. Aprenda que el soberbio va detrás de su alma. Sépalo él o no, va detrás de su alma. ¿Cuánto peso es encontrarse con personas así? Sexto, ¿cómo sostener la piedad en un mundo de maldad? Apartándonos de los amigos, de los deleites. Sabiduría, hermanos, sabiduría. ¿Quiere llegar con su fe? ¿Quiere retener su integridad? Apártese de los soberbios, sí. Pero hermano, apártese de los amigos, de los deleites. Cuando usted lee el Salmo, encuentra que David a veces usa expresiones fuertes. Hermanos, pero lo del versículo 13 es fuerte. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de maldad está describiendo que usa palabras tan fuertes contra ellos? Bueno, ¿quiénes son los malos? De los hombres que con el permiso o con la aprobación de tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro, de tu tesoro. Donde el salmista colocó más fuerza, más palabras duras en su clamor a Dios. ¿Contra qué enemigo? ¿Contra qué enemigo? Contra el mundano. Hermano, yo estoy pidiendo sabiduría a Dios para explicarle a usted en la serie que tenemos de la familia el peligro de las influencias mundanas. Y no es para los jóvenes, es para los papás. Crea esto, hermano. El salmista pidió una imprecación aquí para aquellos mundanos. Son palabras duras para los que han hecho de las cosas y de los deleites de esta vida su porción. Es peligroso. ¿Quiere mantener su integridad? Apártese del que ama los deleites de esta vida. Apártese del mundano, apártese, por su bien, apártese. Escuche, por favor, el clamor del que hoy ya no está aquí, ni en esta iglesia, ni en Cristo. Por favor, escúchelo. Si tuviera oídos, que creo que los tiene a la distancia, por favor, escúchelo. ¿Qué le diría él? ¿Por qué hoy está en el mundo? ¿Por qué hoy no persevera en Cristo? ¿Por qué está a la distancia? Y dígame si no fue un amigo de los deleites que lo tentó. Dígame. Y desde el lodazal donde hablan ellos, aprenda sabiduría, porque la palabra de Dios lo dice. Es peligroso por lo que uno, amador de los deleites, puede promover alrededor. Porque, hermanos, para conseguir su tesoro, hará cualquier cosa. Eso es un peligro. Pero, hermanos, es un peligro para el creyente. Pueden ser de tentación para los justos. Es más, pueden agriar su carácter. ¿Cuántos justos usted ve en la Biblia que tropezaron así? Señor, ¿por qué ellos prosperan si son malos y yo no? Mire, hasta eso son capaces de hacer. Poner quejas en nuestro corazón, poner tentaciones en nuestra vida. Si deseamos mantener nuestra integridad, debemos seguir lo que nuestro Dios y Padre ha dicho con claridad. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Proverbios 23:20. No estés, es Navidad, tampoco estés ahí. Es cumpleaños, no estés con ellos. Hermano, no se trata que estamos comiendo o bebiendo. Hermanos, con los comedores.
de carne y los bebedores. Me hago entender, los que han hecho de eso su vida. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere juntándose con ellos? ¿Qué quiere, hermano? ¿Que una chispa de una idea mala le llegue a su corazón? Al menos que usted esté allí presente y usted diga, pero ¿por qué Dios les da tantas cosas a ellos? Mire, para beber y emborracharse. Y a mí, vea, hermano, un mal pensamiento para con Dios desde cosas así, hermanos. Sí, querido joven, no dice, anda poquito con tus compañeros viciosos. Poquito, poquito. Ya sabes, equilibrio. No, ¿qué dice allí? No estés con el glotón ni con el bebedor. Hermanos, si el hijo que es compañero de glotones avergüenza a su padre, Proverbios 28:7, no avergonzaremos a nuestro padre los que decimos, tú eres nuestra porción, mientras amistamos con los que han despreciado a Dios para hacer de los deleites su porción. Ciertamente la Biblia tiene apelativos fuertes para los que cambian a Dios por los deleites. Su vida contradice, su vida es una contradicción al Evangelio. Note, 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Lo que quiere decir que el que tiene la filosofía de comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿qué está diciendo o qué está confesando con respecto a la resurrección? Que no existe. Ah, mire, esa forma de vivir es su mejor manera de decir, yo no creo en la resurrección. Ah, pero nosotros andamos con ellos. Usted que cree en la resurrección, anda con el que no cree en ello. Pero él no se lo dice, pero dice la Biblia. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es su mejor manera de decir, ¿sabe qué, amigo? Yo no creo en la resurrección. Por eso como y bebo y me atraganto de todo lo que venga. Filipenses 3:18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oh, ¿cómo alguien es enemigo de la cruz de Cristo? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Esa persona que solo piensa en lo terrenal, que vive para comer, le está diciendo esto, yo soy enemigo de la cruz de Cristo, ante la cruz que usted se arrodilla. El Cristo que usted venera, yo soy su enemigo. ¿Por qué? Porque solo pienso en lo terrenal. ¿Y usted lo hace su amigo? ¡Qué peligro para su alma! Usted no va a salir bien librado de eso. Nunca sale un cristiano bien librado de eso. Jamás. Por último, hermano, y termino con esto. Ande con esperanza en la conformidad a Cristo y su recompensa celestial. Finalmente, hermanos, si usted quiere sostener la piedad en un mundo de maldad, no se olvide, como en la alegoría de John Bunyan, de cargar unos binoculares, ¿sí? Unos, ¿cómo se llama? Binoculares, ¿verdad? Binóculos. Nunca se olvide de llevarlos. Recuerdo una vez que Cristiano estaba perdiendo ya la esperanza. Se había embolatado, se había perdido, engañado, ingenuo. Y alguien se acercó y lo abrazó. Y a través de un telescopio le dijo, venga, mire una cosa. ¿Qué le mostró? La Jerusalén celestial. Estaba muy lejos todavía. Pero le dijo, no se olvide hacia dónde va. ¿Quiere mantener su fe en un mundo de maldad? Guarde la esperanza de a dónde va. No todo es con relación al mundo, hermanos. Los creyentes debemos sostenernos también con aquello en lo que esperamos. Los hijos de Dios ni envidiamos ni codiciamos la felicidad de los hombres que tienen su porción en esta vida,
pues tenemos una porción y copa mejor y más alta y mejor herencia. Mire la esperanza de David en el versículo 15, que es también la nuestra en Cristo. En cuanto a mí, esto está con los malos, sí, pero en cuanto a mí, tengo la esperanza de ver tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mire, los creyentes esperamos dos cosas según este texto: la visión beatífica y la conformidad con Cristo. Tranquilo con esa palabra, visión beatífica. Es una expresión antigua, ¿sabe? Teológica, que se refiere al estado eterno de felicidad y plenitud espiritual que experimentaremos los creyentes después de la muerte cuando contemplemos la gloria de Dios en el cielo. Visión beatífica. Esta visión se considera la culminación de la salvación. ¿Sabe, hermano? En un sentido, todo acabó para ese día. Es decir, usted vivió y fue creado para contemplar ese día, el día que usted se despierte y abra los ojos y vea al Redentor. Cuando usted esté allí, créame, hermano, que va a decir: valió la pena vivir. Valió la pena perseverar en Cristo. Si fui creado solo para contemplar el rostro de Dios en Cristo, entonces valió la pena ser un ser humano. Esta es la culminación del plan redentor. Nos despertaremos a su semejanza. Nuestra mayor ambición es verle. Nuestra mayor satisfacción es ir y estar con Él. Dormiremos por un tiempo, pero nos levantaremos un día a su semejanza. No solo entraremos a nuestra herencia, seremos conformados como Él es. Atrás habrá quedado el pecado y nuestros enemigos. El sacrificio de Cristo por su pueblo se vindicará para siempre y estaremos con Él. Eso es seguro, hermanos, pero mientras llegamos, que Dios nos ayude a mantenernos fieles en la fe de Jesucristo y en una vida de integridad por su Espíritu, en un mundo tan peligroso para nuestra alma como es en el que vivimos. Oremos al Señor.